I'd say it's just full of life. It's full of life and energy and freedom. Even the dogs. Like there's a line in a Bob Dylan song, "Dogs run free, why don't we?" Pues yo creo que fue la mejor elección que pude haber hecho. Creo que la mejor elección que hice en mi vida. Yo venía de Londres, de una ciudad que es todo lo opuesto, y cuando llegué aquí dije, aquí siento que es orgánico. Significó realizar un sueño de completamiento, se dice, personal, porque yo fui siempre un romántico del deporte en el mar. En Sayulita ahora me atrevería a decir que somos un 50 y 50% de población. Sería el 50% local mexicana totalmente y el otro 50% muchos extranjeros que han venido aquí a Sayulita, se enamoran del lugar, se enamoran de la calidad de vida y de la gente alrededor, ¿no? Y han decidido pues formar sus familias y formar sus hogares aquí en Sayulita, ¿no? En lo personal, yo pues me enamoré de una extranjera, ¿no? Que viene de Kentucky. Ya ahora tenemos familia y pues sí, es algo muy normal para esta región, para aquí, para Sayulita, ¿no? Y también es algo pues muy divertido y muy emocionante para las personas porque hay mucha variedad de lenguas y hay mucha variedad de mentalidades, ¿no? Entonces siempre pues se habla mucho inglés, se habla mucho español, siempre pues las dos lenguas respetando una a la otra, ¿no? Y pues compartiendo también lo que tenemos aquí en Sayulita, que es el mar, el surf, y pues la jungla alrededor de nosotros, ¿no? Por lo general me levanto antes de que salga el sol, hago mi meditación y tengo una hora en mi casa para organizarme. Voy a correr, que es mi otra pasión, es como meditar en movimiento para mí. Y cuando no voy a correr, pues hago yoga en mi casa o alguna práctica. Siempre algo que ver con lo físico, me gusta estar activa. Yo soy maestra de yoga, entonces siempre está relacionado con pues, el yoga. Entonces tengo un estudio en el cual doy clases en la mañana, me hago mi jugo verde y ya me voy a dar clases, sea en Punta Mita, en un lugar privado, en unas casas, para una boda o ya vengo a mi estudio. De alguna manera cada quien tiene el control sobre sus tiempos. Entonces tú te recortas el tiempo para hacer lo que tú quieras y eso es una grandísima libertad. Y este ambiente y este medio te ayuda para que estés menos estresado y que te enfoques mejor. Well, I kind of recommend just hanging out in the plaza or up by the beach, and there are these benches and sitting there, just walking the beach and walking around town and observing people and the life, yeah. And the weather is absolutely perfecto. Suelo ir a las cafeterías de aquí de Sayulita, que son unas cafeterías muy ricas, ¿no? Tenemos mucha variedad, está la cafetería Miscelánea, que ya estuvimos aquí un poco, tenemos Yaya Café, también otra cafetería local. ¿Qué opinas de la comida? ¡Woohoo! ¡Yeah! Porque eso me dice mucho. Maravillosa. Bueno, yo particularmente soy vegetariana, pero como muy picante también. Y la comida aquí es muy fresca y es delicioso. Los sabores de Nayarit, muchas cosas con coco fresco. Pasamos 2-4 horas en la casa, regresamos, vamos con el equipo que es el Sayulita Junior Sub Team.
Sí, correcto, sí, soy maestro de alrededor de unos 40 niños locales de aquí de Sayulita y también extranjeros que nos visitan por unos meses. Y pues sí, somos un equipo de 40 a 50 niños que hacen paddleboard, que es la tabla con remo, y pues es un deporte que les ayuda físicamente, mentalmente, y les ayuda también a distraerse de otras cosas que pueden llevarlos por mal camino, correcto. Tenemos 2 horas de entrenamientos, tenemos diferentes edades, ¿no? Tenemos de la edad de 7 años hasta 18 años, ¿no? Todos son diferentes niveles, pero pues les inculcamos las mismas reglas y los mismos pensamientos que son positivos, ¿no? De disfrutar el mar, mantener nuestras playas limpias, tener disciplina, tener respeto por los compañeros, y pues lo más importante es siempre estarse divirtiendo, ¿no? Que es algo que si tú no lo haces en algún deporte o en tu trabajo, si no lo tomas como diversión, pues siempre va a ser algo un poco más difícil de hacer con ganas. Y pues sí, mi día depende mucho de lo que es el mar, ¿no? Entonces, de 10 horas del día, yo paso más de la mitad de mi día en el agua. Y luego las tardes es bien diferente, ya sea que tengo pendientes en Vallarta o que organizo mi estudio, trabajo en la oficina. Cada día es bien diferente, no hay 2 días que pueda decir esta es mi rutina. Sí, me gusta estar en mi casa temprano, como mi cena antes de que se ponga el sol o cuando se pone el sol, el atardecer, y ya tempranito a dormir, no muy tarde, por lo general. I mean, I love the beach. I love the birds and the sea, and the people. Yeah. Normalmente hacemos cena con la familia, que hay varios restaurantes, ¿no? Unos tacos, que es el Itacate, uno de los locales aquí en Sayulita. Y durante las noches, pues hay mucho ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos música en vivo, hay muchas personas con diferentes mentalidades que todos vienen a disfrutar, ¿no? A disfrutar, a divertirse y a conocer gente nueva. Well, first when I came here, I just see where live music was, and I take my horn and just sit in and play with reggae bands or funky bands, and then met some really good jazz musicians, which is what I play and what I played in New York and what I've been doing my whole life. So it all really worked out well. I think it works great. I think it really works great. I've never seen, in all the years I've been coming here, I've never seen one bit of violence. Not a fight, not an argument, and there's a lot of drinking and probably people smoke weed and everything. But yeah, it's very peaceful. My wife died 14 years ago, and she was a wonderful singer and musician, and she died from cancer, and she was 48. And I was miserable, and I knew I couldn't spend another winter in our house in Burlington. And just somebody told me, a friend said, oh, there's this little town in Mexico, I think you'd really like it. And I didn't know anybody, I didn't know a soul, and I just got on a plane and came here. La verdad, es una pinche aventurota, muchachos. Es una elección fuerte en la vida y también es un tiro fuerte y emocionalmente, y es la pura verdad. Me doy cuenta que lo que para mí es normal y es la vida pues que llevo diario, no es normal para la mayoría de la gente. Veo que gente viene a Sayulita y tiene una semana del paraíso, que yo vivo en el paraíso. Tenemos una muy buena vida, tenemos la dicha de poder trabajar y de poder tener las vacaciones en nuestro mismo pueblo, ¿no? It was very comfortable. It really did save my life coming here. The Mexican people were just wonderful, and it's just this feeling of freedom and life here. I'm Stephen J. Goldberg, and this is Riviera Nayarit.